Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. No, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera también, le digo, que felicitó al ahora presidente electo, Gustavo Petro. Y esto le digo que las coincidencias entre México y Colombia son varias, sobre todo lo que tiene que ver en materia de seguridad y los expresidentes Calderón y el expresidente Uribe. Ya al inicio del programa yo le platicaba algunas coincidencias que existen entre ambos, que no son para nada extrañas, para nada son extrañas, sobre todo el tema de la vinculación de Estados Unidos, organizaciones religiosas cristianas que son de clases medias altas, pero que son como unas sectas que se presume, se les han investigado, lavan dinero para justamente organizaciones criminales, y se dio particularmente con dos administraciones, México y Colombia, que traían una guerra frontal contra el crimen organizado, famosos pactos de paz en el caso de Colombia, para desarmar a la guerrilla, y que lejos de desarmar a la guerrilla y beneficiar realmente a las personas, como en el caso de México, ¿no? Con la amnistía, en el caso de Colombia era beneficiar a aquellos que porque no tenían de otra, tuvieron que entrarle al crimen organizado o a la producción de drogas. Lejos de que ellos fueran los beneficiados, los que salieron bien beneficiados de este tema del desarme y del perdón en Colombia con estos pactos de paz, fueron los más criminales de todos, aliados de Álvaro Uribe. ¿Qué le digo? El expresidente Uribe pues estuvo bastante vinculado al crimen organizado. De hecho, estuvo en la lista de Estados Unidos de personajes dentro de criminales, narcotraficantes, ¿no? Álvaro Uribe. Pero bueno, no pasó nada, fue presidente y demás. El asunto es que hoy llega la transformación, llamémosle, a Colombia. Y algo me brincó, ayer estuve escuchando este discurso de Petro en Colombia, este discurso de la victoria, ya cuando hasta Rodolfo Hernández tuvo que salir a reconocer que pues evidentemente no la gana, porque fueron más de 400,000 votos de diferencia, si no estoy mal. O sea, sí fue una diferencia, hubo una diferencia que no podían negarlo. Entonces gana Gustavo Petro, después de una lucha, porque otra coincidencia que tiene con Andrés Manuel López Obrador es que esta no es la primera vez que contiende para ser presidente, sino que ya venía, ¿no?, con esta lucha Gustavo Petro. Y Gustavo Petro en su discurso, ¿no?, dice algo que dice particularmente Petro sobre el capitalismo, que mucho han querido comparar a México, a Colombia con Venezuela y Cuba, y que han dicho que llegará a este comunismo, socialismo y no sé qué. Y termina diciendo, Gustavo Petro, es un byte polémico, le decimos, porque dice, y se lo quiero leer textualmente, dice Gustavo Petro: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Escuche por qué lo dice. Este es el discurso de la victoria de Gustavo Petro, un fragmentito de este discurso de la victoria, y escuche lo que dice el ahora presidente electo Gustavo Petro. Que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Pues bien, de manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos, a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas. Tenemos que construir una democracia, y esa democracia
la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias, un pluralismo ideológico, un pluralismo de colores, un pluralismo económico. El pluralismo económico significa superar las viejas esclavitudes, los viejos feudalismos, poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados, tener un espacio para las comunidades indígenas, para que se desarrolle su autonomía, su cultura, tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad, a través de la educación, a través del crédito barato. De ahí saldrán formas del capitalismo, sí, ojalá democrático, ojalá productivo, ojalá no especulador. De ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad a partir de las nuevas tecnologías. De ahí saldrá una economía fuerte, productiva. Por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida hacia una nueva economía productiva que pueda hacer crecer en toda Colombia puestos de trabajo, producción, que es la base misma de la riqueza. La riqueza nacional depende del trabajo. Si ese trabajo es asalariado, si ese trabajo es independiente, si ese trabajo es solidario y cooperativo, si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa, tendrá el respaldo del nuevo gobierno. Porque solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos entonces también redistribuir. No se puede redistribuir sin producir. Por tanto, si queremos redistribuir para que la sociedad toda sea más igualitaria, tenemos que producir. Producir en el campo, producir en la industria, producir en el turismo, producir sobre la base del conocimiento, que es como se produce en el siglo XXI. Producir regulados sin que se afecte la dignidad humana. Producir regulados de tal manera que no se afecte la naturaleza, que no se afecte el agua, que no se afecte el páramo, que no se afecte el pájaro. Ahí está un poquito lo que dijo Gustavo Petro en este discurso de la victoria, pero le digo que sonó polémico cuando dijo que ellos pues van a ser, lejos de expropiar la propiedad privada, que es algo de lo que también han acusado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que siguen acusándolo, no sé de dónde lo sacaron. Petro dice, lejos de hacer eso, vamos a ir de la mano, vamos a ser los principales promotores, vamos a desarrollar el capitalismo, y argumenta que lo va a desarrollar porque Colombia lo requiere, porque Colombia requiere que se acabe con este sistema feudal, que se acabe con este nuevo esclavismo. O sea, plantea un capitalismo, pero
que se utilice para beneficiar a los que menos tienen. Ese es, vaya, es el argumento, es como el inicio de, nada más. Ahí leí algunos comentarios que dicen, creo que ya está complicadón, o sea, como que no ha hecho, dice aquí Daniel Hernán, ¿no? Dice, chale, Gustavo Petro ya perdió el piso al decir que irá de la mano con el capitalismo, me sonó muy a Manuel Noriega cuando era presidente segunda izquierda, pero salió peor. Entonces, le digo que esta fue una declaración polémica, muy polémica, pero seamos honestos, y seamos muy honestos. Si bien no nos encantan los efectos del capitalismo, sobre todo en la sociedad, porque vemos que hay desigualdades en las ciudades que son muy desarrolladas y que dicen, no, es que aquí miren los edificios y no sé qué. Bueno, son ciudades donde también hay una gran pobreza, hay una brecha brutal, hay una desigualdad brutal. Esos son los efectos del capitalismo y justo esos efectos del capitalismo son los que se busca combatir. Pero vamos a ver la fórmula de Petro. Es economista el señor. Vamos a ver cuál es su fórmula para que el capitalismo, con el que dice que van a ir de la mano, no esté literalmente, ¿no?, vinculado con la desigualdad, que no esté vinculado con esta, vaya, con esta brecha, con este rezago en el que dejan a los ciudadanos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Yo lo he dicho mucho, no podemos hoy alejarnos de una globalización, no hay manera. Alejarse de una globalización ya es mucho más arriesgado. No podemos cerrarnos al comercio externo, no podemos cerrarnos a la inversión privada, no se puede, porque sí se necesita. Vaya, las izquierdas no están peleadas con el dinero, ese ha sido un mito que se tiene. Las izquierdas no están peleadas con el dinero, si bien en la utopía, ¿no?, del capitalismo y el socialismo se maneja el todo debe de ser para todos, es muy poco probable que eso ocurra. ¿Qué es lo que buscan hacer? Eso siempre son las teorías políticas, y las teorías políticas son eso, teorías, nada más. Cuando se ponen en la práctica, ya se ha visto que no pueden, no funcionan cuando se ponen en la práctica, simplemente no funcionan. Entonces, es cambiar la perspectiva económica, es lo que aquí dice Ana González. Lo que hay no es un capitalismo incluyente, no se trata de regresar a la etapa del taparrabos, solo se pide una distribución de la riqueza más justa. Exactamente eso, que podría ser similar a lo que hace un Andrés Manuel López Obrador. Podría ser similar, no al vamos a trabajar con la inversión privada, vamos a trabajar de la mano de de otros países, no vamos a cerrar las puertas, al contrario, las vamos a abrir y vamos a incentivar la producción, pero con otras reglas, ¿no? Vamos a cambiar las reglas del juego, reglas más justas, en donde ahí lo veremos, digo, la forma, pensándolo bajo la óptica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pensándolo como lo que conocemos en este momento de una izquierda distinta a la que nos pintaron durante años, es que lo que llegue, incrementar la recaudación y tener un programa de gasto social fuerte. Un programa de gasto social fuerte, una estrategia parecida a la que yo veo con un Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que entiendo. El discurso, evidentemente, cuando dice vamos a ir de la mano con el capitalismo, como que todos así de ¿qué? Disculpa, ¿cómo? Como que también los agarra en curva, pero se necesita el comercio, se necesita la inversión privada, se necesita cambiar pues la dinámica, la distribución de la riqueza. Aquí dice Leopoldo, para nada es un discurso del retroceso en transitar del feudalismo esclavista de la sociedad colombiana, impulsando la economía, pero para empezar, pagar impuestos y salarios. Es muy similar, lo entiendo yo, a la estrategia de un Andrés Manuel López Obrador de vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir abriendo las puertas, solo que vamos a cambiar las reglas del juego, mayor recaudación, una política de gasto social, y eso ya lo veremos conforme avance la transición en el gobierno de Duque al de Petro y ya con la implementación del gobierno de Petro. Pero
Esto reforzaría la idea de que las izquierdas cambian y que efectivamente esta idea o este sueño de un Andrés Manuel López Obrador de unir, ¿no? De terminar uniendo a los países de América Latina, en donde México, y esto creo que es lo que a muchos de nosotros más quizás nos emociona, en donde el gobierno de México podría ser el principal, yo lo llamaría, pues el principal promotor de la Unión de las Américas, ¿no? La Unión de las Américas, América Latina se levanta, como tenemos esta sección, es justamente esto que está pasando. Son izquierdas que no son izquierdas radicales que dicen, tú privado te vas a ir para allá y no me hables y adiós y no, no, sino es, vamos a trabajar juntos, pero vamos a beneficiar a los que menos tienen, vamos a redistribuir la riqueza. Entonces escuchan justo lo que dice el presidente López Obrador, porque aquí lo que dice Aurora Saldívar, dice, se llama capitalismo social. Bueno, o sea, si tiene un nombre, yo no soy economista, pero creo que por supuesto se puede hacer. Si en México lo estamos viendo, si en México vemos que no se le cerró la puerta a los privados, si en México ya vimos que no se le cerró la puerta a Estados Unidos, al contrario, tienen una muy buena relación y ha cambiado su relación a que ya no seamos el patio de atrás, ni solamente la política de buenos vecinos, sino que seamos socios comerciales, donde se están cambiando las reglas del juego para los empresarios, por ejemplo, y se defienda el sector, por ejemplo, energético, ¿no? Hay ciertas cosas que no son negociables, la soberanía energética de véngase para acá, o sea, sí, vamos a trabajar juntos, si usted quiere, a invertir en el sector energético, pero eso no quiere decir que vamos a vender nuestra propiedad, no quiere decir que vamos a vulnerar la soberanía de nuestro país. Creo que eso creo que es importante dejarlo claro. Entonces, bajo esta óptica, poniendo todos estos elementos sobre la mesa, podría darse una situación en donde las Américas, América Latina, empiece, ya lo vieron en el mapa, efectivamente se pinta hacia la izquierda y veamos una fortaleza donde México sea el hermano mayor que durante años ha buscado América Latina, pero oficialmente se convierta en este impulsor de una, vaya, de una nueva dinámica fuerte. El presidente pide que se integre a Canadá y Estados Unidos como si fuera la Unión Europea, algo similar a la Unión Europea, como la Unión de las Américas, pero eso exigiría algo más. Y para muchos de nosotros ese algo más es desaparecer a la OEA. La neta, seamos honestos. Desaparecer a la OEA pareciera que es la única solución o es quitar a ese estorbillo del camino que lejos de unir a las Américas, las ha dividido. Que no se le olvide que justamente ha sido la OEA quien estuvo promoviendo golpes de Estado y quien ha celebrado a dictadores y quien ha celebrado gobiernos autoritarios y represores. Sí, la OEA, ese que se mete en cada elección y que cuando ve izquierda y huele izquierda, dice Venezuela, Colombia, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la victoria de Gustavo Petro y lo que le digo, la unión, esta famosa unión que se podría consolidar ya de las Américas. Porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, es decir, en América Latina y en el Caribe. Debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de América Latina y del Caribe. Hubo así como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina. Por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, esa corriente, ese ambiente, se fueron perdiendo
países y fue regresando el conservadurismo. Cuando llegamos nosotros, eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada, se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes. Y el de ayer fue histórico. Así lo expresé en un texto, a ver si lo pones, que nos va a ayudar a entender lo que fue el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia. Piensa ir para allá. Ayer le hablé ¿Qué le expresó a para Gustavo? felicitarlo. Ayer le hablé para felicitarlo y puse en mi Face y en el Twitter este texto. El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país, esto a finales del siglo XIX, que el conservadurismo estaba en su apogeo, cuando todavía Panamá pertenecía a Colombia. Decía Vargas Vila, un gran escritor, los dictadores de Colombia, hablaba de uno en especial, que le llamaban la Pantera Blanca. Mojaba en agua bendita su puñal antes de matar. Esta es una historia de esta época. Es el personaje de la novela de Gabo. Era real. Aureliano Buendía era un militar liberal, Uribe y Uribe, y es el prototipo que utiliza Gabo para describir al personaje Aureliano Buendía, de esa época. Se independiza Panamá, esto tiene que ver con el canal, con otros intereses. En 1948, ese mismo proceder, esa misma mentalidad conservadora, causó el asesinato del gran líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Este abogado que era un gran líder, un gran orador. A ver si encontramos un fragmento de un discurso de Gaitán. Yo soy Colombia. Un gran dirigente liberal que enfrenta a los conservadores y saliendo de su despacho lo asesinan.
y el pueblo enardecido por el crimen de su líder destruye todos los edificios públicos de Bogotá. Le llaman el Bogotazo. Y hubo miles de muertos. Fue una revolución popular espontánea y cruel, porque perdieron la vida muchos. Gabriel García Márquez escribió, ¿cómo se llama su libro de memoria? Vivir para contarlo. Ahí él describe que su amigo Wilfrido Mathieu le fue a avisar del asesinato de Gaitán. Y su amigo le expresó: se jodió este país. Y a partir de entonces se desata una represión y surgen movimientos guerrilleros y toda la historia última de violencia y también de malos gobiernos. Por eso puse al final: el triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades. Fue muy importante. Es un triunfo histórico. La neta es que sí, es un triunfo histórico. Así como en México la tercera fue la vencida en Colombia, y pues ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice, bueno, que habló con Petro el día de ayer y que obviamente le responde, ¿no? Petro, que van a trabajar juntos. Y vaya, seamos honestos, uno de los cuestionamientos que le hacen al presidente López Obrador es: ¿por qué a Petro sí lo está felicitando luego y no lo hizo? Y no lo hizo con Biden. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? Bueno, la respuesta creo que es ya la aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, diciendo, bueno, es que es distinto porque los procesos electorales son distintos. En Estados Unidos era nada más, o sea, ya querían que se cantara victoria cuando se tenían pues nada más la primera parte del proceso electoral. Todavía faltaba el voto del colegio electoral en Estados Unidos, que es prácticamente el que define la elección. Entonces, pues todavía faltaba cómo iba a moverse ese voto, faltaban algunas disputas, vaya, legales. Y en el caso de Petro, pues ya había salido incluso Rodolfo Hernández, antes de que el presidente López Obrador felicitara a Petro, ya había salido el contrincante de Petro decir que, bueno, ya reconocía la victoria de Gustavo Petro. Entonces, bueno, ya después de todo eso, pues ¿qué pasaba? ¿Qué iba a hacer, no? Definitivamente ya estaba cantada la victoria. Son procesos electorales distintos. El proceso electoral de Estados Unidos es un poquillo más complejo, entonces por eso el presidente se esperó, ¿no? Como que sí se esperó en el caso de Estados Unidos antes de felicitar a Biden, y en el caso de Colombia, vaya, ya estaba cantada. Esa es la diferencia. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like. Es importante que le pongas en me gusta o no sean codos. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa, próximamente hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas
las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo. Así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron. No lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el Detrás de la Mañanera.